Buenas tardes, Santo Domingo y todo el país. Gracias por el favor de su sintonía. Damos formalmente la bienvenida a Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica deportiva. Correcto, así mismo. Así que saludos a todos los que están en sintonía con nosotros, como cada miércoles, desde las 6 hasta las 7 de la noche. Y como siempre, con muchas cosas que conversar, analizar, comentar en sentido general, Danete. Sí, de deporte siempre hay muchos temas y no solamente analizar el deporte como tal, sino los aspectos jurídicos del deporte, que van Correcto, siempre de la mano. correcto. Hoy estaremos conversando sobre algo que quiere implementar MLB en las ligas menores. Ya lo ha estado implementando, pero en ligas independientes, que es el uso de los robots árbitros para cantar bolas y strikes. Aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos legales al respecto. De eso estaremos conversando. También vamos a hablar sobre un tema que abarca a la NFL, y es que algunos jugadores o los jugadores en sí de la NFL no estarían de acuerdo con algunas de las propuestas que están haciendo los dueños de equipo con miras al próximo convenio laboral que deberá estar terminando el actual después de la temporada 2020. Vamos a ver cuáles son estos aspectos que quieren, que se están tanteando en el momento para ser incluido en el próximo acuerdo laboral que deben firmar estas partes. Otro tema que también estaremos abordando es la situación de investigación del Congreso en relación al robo de señas, Sí, que todavía pique y se extiende ahí ese se pone tema, difícil el ahí se pone asunto. un poquito más complicado, y aspectos en relación a los Juegos Olímpicos. Correcto. Y también vamos a hablar eh, un fallo relacionado, un fallo que salió en el día de hoy, relacionado al jugador Chris Bryant y el conjunto de los Cachorros de Chicago. Todo eso tras la pausa estaremos abordando el desarrollo del tema en el día de hoy. Así es. Bien, continuamos en Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica deportiva. Así es. Entonces, uno de los temas que ha tenido más cabida en los últimos días ha sido, bueno, en los últimos días y en los últimos años, ha sido la tecnificación en sí del juego, el uso de las tecnologías para mejorar, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con los aspectos del juego, y uno de esos tiene que ver con la utilización de umpires robots para cantar bolas y strikes. Las partes, la mayor parte de las controversias que se dan en el béisbol tienen que ver con llamadas en el home plate, es decir, llamadas muy especialmente de bolas y strikes. Esa es la mayor cantidad de pleitos que Siempre ha generado controversia. exactamente. Entonces, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, ha acariciado la idea de establecer estos robots con la finalidad
de que haya menos errores humanos, de que el juego en ese sentido se vaya limpiando, vamos a decir así. Y por eso, desde hace algunos años, ya contrató con una empresa, con una liga independiente del Atlántico, que en la cual dicha liga tiene ya establecido 2 temporadas, en 2 temporadas, este sistema que ha generado su ruido porque se le han visto desperfectos, pero que en sentido general MLB se ha encontrado, está satisfecho con lo que ha visto. Sí, como tú bien mencionabas, la Liga del Atlántico, que es una liga independiente, comenzó a utilizar, se podría decir, el laboratorio en relación a robots a partir de julio del año pasado. Sí. Como tú bien mencionas, ha tenido aspecto positivo. Primero, se busca eliminar, se podría decir, las fallas humanas. Claro. Pero también lo negativo que podría hacer es que podría deshumanizar la liga. Y eso es uno, esos son los aspectos que realmente pues se ponen en el tapete para analizar. Pero ciertamente la liga ha cambiado, o sea, a raíz de la tecnología 4.0 no solamente ha llegado al deporte, ha llegado a diversas áreas. Correcto. Y ciertamente ese es uno de los aspectos que por lo cual algunas personas no apoyan esta iniciativa de la MLB. Pero quienes no lo apoyan son especialmente aquellas personas que tienen ya más de, vamos a decir, medio centenar. Sí, porque hay cierta resistencia a los cambios. Exactamente. Entonces, como viene una revolución, continúa la revolución, esto es un cambio positivo para el deporte, porque como tú bien dices, el sistema de automatización con relación a las bases y a los out, a los strikes, para ser exacto, es lo que genera más controversia, porque posiblemente el que lo está revisando dice, no, me voy a favor, y eso puede, como siempre ha pasado, traer conflictos porque se pudiese parcializar hacia una parte o porque el árbitro no vio de manera correcta la jugada, que pudiese ser out o es 6. Y al fin y al cabo el árbitro, el ser humano, es un ser humano que con facilidad de equivocarse. Una máquina se puede equivocar, algún desperfecto, claro que sí, pero no es lo más común, no es lo más usual. Entonces, esto es lo que tiene en mente el comisionado en ese sentido. Para aplicar esa medida necesita evidentemente el respaldo, el voto, el apoyo de los miembros de la liga, que son los 30 equipos. Ahora, se está acariciando la idea por la empleabilidad que se ha visto y la funcionabilidad que se ha visto en los juegos que son de ligas independientes. Claro, ahora, que tiene la facultad legal para hacerlo, claro que sí, porque los estatutos, las reglas del béisbol le dan la facultad al comisionado para hacer este tipo de cosas, y el acuerdo colectivo firmado entre jugadores y MLB, entre umpires y MLB, no le establece ningún tipo de prohibición para que esto pueda ocurrir. Y otro punto importante es que ese árbitro robotizado, como se le denomina, va a tener un contacto con el humano, porque es el que le va a informar mediante un auricular qué está pasando. Exacto. Le va a mandar como la transmisión o la sistematización, la información. Claro. Bueno, y mucha gente puede decir que esto de una forma u otra es quitarle trabajo a los umpires. Puede ser cierto, pero uno lo que tiene que ver es cómo se puede ajustar a la nueva realidad. Usted hágase especialista entonces en saber leer, saber administrar ese tipo de máquinas, por ejemplo. O sea, hay que buscar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos. Tú sabes que con la nueva tecnología, o sea, con las tecnologías que avanzan de manera vertiginosa, por ejemplo, tú puedes estar preparado hoy, pero mañana automáticamente viene otro sistema, viene otra actualización. Entonces, esas tareas que son automatizadas y demás,
van a desaparecer. Claro, Entonces estamos llamados a reinventarnos, claro. a pensar fuera de la caja, Así es. a revolucionar. ¿Por qué? Porque el mismo mercado nos está exigiendo ser mucho más especializado, Competitivo. más competitivo. Claro, es así. Y bueno, ahora el comisionado de MLB va a establecer estos árbitros robots en los campos de entrenamiento, es decir, en Spring Training. Y eso es para seguir viendo cómo evoluciona este experimento, que parecería que al menos ocurra algo que nosotros no estemos pensando en este momento. Llegará el momento en algunos años en el que estaremos viendo en MLB estos árbitros robots. Sí, como yo he mencionado, se le está denominando robots son. Sí, correcto. Y como hemos explicado, ese contrato que se suscribió tiene 2 años, el de la Liga Independiente. Y la MLB. La Liga Independiente del Atlántico es para muchos considerada la mejor liga independiente. Es una liga que es considerada como triple A, es decir, una liga de nivel, de mucho nivel se puede decir, y por eso MLB la ha escogido como una especie de laboratorio. Exactamente. Entonces, pero vamos a ver, todos, como tú dices, todos los cambios siempre tienen resistencia. O sea, siempre hay personas que se van a resistir al cambio. Y bueno, es cierto, desde una forma, en cierto sentido, se puede ver como una forma de deshumanización del juego. Y eso podría generar algún tipo de desinterés. Es cierto, porque hasta el hecho de la equivocación para algunos es llamativo. Es parte importante de la adrenalina. De la adrenalina del juego. Incluso hay gente que le gusta ver, discutiendo con el árbitro, diciéndole 3 cosas. Pero bueno, si lo que buscamos es limpiar el juego de los errores, esas son las medidas que deben tomarse. No, y como bien ese laboratorio que se ha aplicado ha tenido sus resultados positivos. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Otro tema tiene que ver con la NFL y el contrato, el acuerdo colectivo todavía vigente entre los dueños de equipo y los jugadores de dicha liga. La última vez, el último acuerdo, que fue para el 2011, terminó en el 2010, pero se firmó en el 2011. No, las negociaciones no iniciaron bien. Por eso, pero bueno, qué cerdo. Esto es en vivo, pero bueno. Tiene que silenciarlo. Entonces, quedamos que ese acuerdo se firmó en el 2011. Se firmó en el 2011 porque las partes en un principio no llegaron a un acuerdo. Y por ende los patronos, los dueños de equipo, se fueron a un paro laboral. ¿Qué hicieron los jugadores? ¿Qué hizo el sindicato, la unión de jugadores? Simplemente disolvió el sindicato a los fines de ellos poder demandar ante una corte federal la ilegalidad de ese paro laboral. Claro, no puede haber un paro laboral si no hay un sindicato. Eso fue lo que pasó. La corte declaró la nulidad de ese paro laboral y por ende los jugadores estaban en plena libertad de incoar cualquier tipo de acción judicial en contra de la NFL y sus equipos. Eso obligó a los equipos a sentarse en la mesa de negociaciones con los jugadores. A partir de ahí se estableció que el porcentaje de los jugadores en relación a las ganancias de los que genera la liga es de un 47%, y así otras cosas que en ese momento no se tenían. Por eso se firmó el nuevo contrato en el 2011.
Ahora hay una situación y es que los dueños de equipo quieren llevar de 16 partidos, 16 jornadas a 18. O sea, la quieren extender 2 semanas más. Exactamente. Y eso es un soberano problema para los jugadores y para su salud. Claro, porque genera más agotamiento físico. Sí, eh, Se le exige mejor condición física también. claro. Y como tú bien mencionabas con el acuerdo, cuando se generó el conflicto, que tuvo que intervenir el sindicato, se había establecido un acuerdo de un 47%, entre un 47% y un 48.5%. Sin embargo, se quedó en el 47%. Sí, Uno de los temas que se está abordando es que se puedan aumentar las ganancias y que sí. se puedan transparentar, porque hay muchos ingresos que recibe la liga que no son de conocimiento de los jugadores. Y Exactamente. también con relación a los contratos, que le garanticen o sea, que se le garantice de manera económica Sí, la firma y el dinero, porque muchas veces se firma pero no le garantizan el dinero. exactamente. Y bueno, el tema de garantizar el dinero es muy importante para los jugadores porque estamos hablando de su vida y de su salud. Claro. Aunque se entiende que los equipos no quieran garantizar una cantidad muy grande de los contratos, porque estamos hablando de fútbol americano. Cuestión de que tú en 2 segundos fácilmente pierdes tu carrera o pierdes una buena cantidad de tiempo. Eso es entendible, pero también debemos tomar en cuenta que el principal aspecto aquí es el humano. Entonces, una mayor garantía contractual para los jugadores es de suma importancia para el próximo acuerdo colectivo. Y Que se va a esto es, tomar en cuenta, se tiene que tomar en cuenta. Y claro, con relación a los valores o al porcentaje que se está reclamando, es que sea por lo menos entre un 50 a un 60%. sí, ya, ya yo no creo que por encima del 50% los dueños de equipo vayan a aceptar, al menos que se les siga permitiendo que no se tenga en cuenta algunas ganancias relacionadas con el fútbol, como está ocurriendo en este momento. El 60% no creo que se llegue porque ese era un tope que tenían los jugadores anteriormente, antes del 2010. Sí. Entonces no creo, a ese no creo que se llegue, pero sí que se mejore lo que tienen actualmente. Por lo menos que se llegue un 50, un 52%. Que pudiera ser una Exactamente. media, así el sindicato de los jugadores pudiese negociar Es, en relación al convenio mejores condiciones. exactamente. Pero bueno, desde ya están negociando. Este acuerdo colectivo va a terminar cuando termine la próxima temporada de la NFL, es decir, ya en enero del 2021. Y bueno, vamos a ver O sea que le que queda un año. le queda un año, que para este tipo de situaciones, para este tipo de cosas, es poco tiempo. Porque estamos hablando de intereses fuertes, de intereses muy fuertes. La liga genera billones cada año, billones de dólares cada año. El punto neurálgico es lo económico. Sí, Y también, por ejemplo, por parte de los dueños de la liga, el aumentar la jornada de 16 a 18 sí. semanas. Si los jugadores, como decimos popularmente, entran en eso, si es que entran, tú puedes estar segura que tiene que haber un montón de dinero por el medio, pero mucho dinero. Porque yo no creo que, que aunque se le aumente un poco la proporción de ganancias, yo no creo que ellos aceptarían Va a eso. tener que ser más significativo. Muy significativo. Y me parece que también se tendrá que proponer que hayan más días de descanso. En este momento solamente hay una semana de descanso por equipo. O sea, son 17 semanas de temporada regular, 16 de ellas todos los equipos juegan. Sí. Entonces, algo que se podría plantear es establecer más semanas de descanso
además de una mejor remuneración económica garantizada para los Sí, jugadores. los aspectos que se están discutiendo en el convenio colectivo, aparte de las ganancias, es la mejora del salario, como tú bien manifiestas, también el bono por desempeño que Sí, se ha aumentado y en relación a los descansos. correcto. Así que vamos a ver. Entonces, hay otro punto, antes de irnos a la pausa, que es muy importante. Tú sabes que en los últimos años, bueno, durante muchos años en el deporte organizado, los atletas escogen los escenarios deportivos para dar cierto nivel de protestas sobre situaciones que estén ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en la NFL, Colin Kaepernick es muy conocido porque en su última temporada de la NFL él se arrodillaba cuando se entonaba el himno de los Estados Unidos. Eso era una protesta simbólica con relación al tema del racismo en los Estados Unidos. Pero asimismo lo hicieron algunos atletas estadounidenses en las últimas competencias internacionales que han tenido. Y muchos otros atletas utilizan estos escenarios para establecer su punto de vista al respecto sobre situaciones mundiales o situaciones particulares de un país determinado. Bueno, pues el Comité Olímpico Internacional, que se rige bajo lo que se llama la Carta Olímpica. La Carta Olímpica no es más que el reglamento de lo que se debe y no se debe hacer, lo que se debe tomar y no tomar en cuenta en cada competencia internacional. Las reglas. Son las reglas de juego. Las reglas que se van a llevar a cabo. Exacto. Bueno, pues el Comité Olímpico Internacional, bajo el artículo 50, Lo tenemos por aquí. ha establecido que los atletas, los y las atletas, están prohibidos absolutamente de generar ningún tipo de protesta antes, durante y después de una competencia internacional. Entonces, ¿qué pasa? Ni política, ni Nada, religiosa, ni de ideología, nada. ni de género. Y eso tiene, desde el punto de vista institucional, tiene sentido porque estas competencias, además de que representan países, representan intereses comerciales de toda índole, intereses que se pueden ver afectados por la postura de un atleta determinado. Claro, porque interviene el Estado de una u otra forma, aparte de lo político. Exactamente, y como estamos hablando de una entidad que no es política, que no es cultural, que no es económica, no es nada de eso, son entidades deportivas, entonces tiene esa postura. Ahora la pregunta que nos hacemos, que puede ser una buena causa, porque por ejemplo en el caso de futbolista, sí, incluso había sido objeto de discriminación, claro, por su color de piel. Claro. Entonces él utilizaba esa plataforma para hacerse eco de que estaba siendo objeto de acoso y de discriminación. Exacto. Por su color de piel. Ahora la pregunta que nos hacemos es hasta dónde esto puede conculcar un derecho con la libertad de expresión. Exactamente, porque estamos hablando de un acto que no en sí no interfiere con el negocio que es este tipo de cosas. Pero sí afectaría de manera indirecta. Podría que es lo que ser. estaría preservando o queriendo evitar el comité, que Correcto. se enfoque meramente en el deporte. Exacto. Ahora, eso ha traído que diferentes asociaciones de distintos deportes hayan dicho: nuestros atletas pueden hacer lo que quieran en relación a ese tema
y que cualquier situación serán protegidos por ellos. Eso lo hizo la FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Asociados, que es la entidad que protege y tiene que ver por el bienestar en sí de los futbolistas, que le ha dicho a sus asociados, le ha dicho a los futbolistas que ellos los respaldarán ante cualquier decisión que decidan tomar en relación a este tema. Eso implica que si hay algún tipo de sanción, ellos estarán ahí respaldándolos. Estarán respaldándolos. Entonces, por eso la pregunta, ¿hasta dónde llega en este tema la libertad de expresión? Entiendo que la entidad tiene todo el derecho de establecer las reglas que entienda sean pertinentes. Ahora bien, si estamos hablando de un acto que no interfiere directamente, que pudiese, es un supuesto. Entonces, ¿hasta dónde? Es un mensaje subliminal, se podrá decir. Exactamente. Entonces, aquí es que viene... ¿Hasta dónde le podríase afectar? Acuérdate que sí, es un atleta que mueve fanáticos. Sí, pero es un supuesto, porque diferente es, como por ejemplo lo que ocurrió con nuestro amigo Franklin Mirabal y Tomás Cabrera, que para mí fue injustas esas dos sanciones, ya lo hemos dicho. Pero no es lo mismo tú decir algo que pudiese afectar el desarrollo en sí del evento, como decir, por ejemplo, estas Olimpiadas no sirven. Claro, estas Olimpiadas de calificarla exactamente, mediante algunos comentarios despectivos. Exacto. Pero en este caso lo que están haciendo es algún tipo de acción sutil, pero también tienen un mensaje, el no verbal. Exacto, pero es lo que te digo. El supuesto de que puede afectar está, pero es un supuesto. O sea, la evidencia en sí es lo que me llama la atención, y lo que quisiera ver, si hay algún tipo de referente jurisprudencial internacional al respecto, para poder tener una idea de lo que pudiese estar ocurriendo en ese sentido. Sería interesante. Porque ahí es que entiendo está el key del asunto. Las reglas tú las puedes poner, claro que sí. Ahora, debe haber una correlación de causa y efecto cuando se trata de derechos humanos. Yo entiendo, desde mi punto de vista, yo entiendo que no pudiese afectar, porque sí, el atleta no está haciendo ningún comentario despectivo, a lo mejor está haciendo una acción. Exacto. De manera pacífica. Exacto. Porque se siente identificado con una causa que pudiese trascender a través del deporte. ¿Entiendes? Claro. Pero si las reglas están ahí y los atletas deben ajustarse, entonces habría que ver hasta dónde es el alcance de esa regla y que no lacere lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Exactamente. Pero bueno, vámonos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco del tema del robo de señas. Que pique y se extiende, porque ahora llega al nivel del Congreso. Bueno, sí. Y también vamos a hablar un poco del caso de Chris Bryant. Y la sentencia. Exacto. Retornamos. Que se ha hablado mucho y se seguirá hablando durante mucho tiempo del tema del robo de señas utilizando tecnología avanzada. A propósito de la tecnología, ¿verdad que sí? A propósito de la tecnología, una situación que le ha costado el trabajo a Alex Cora como dirigente de los Medias Rojas, a Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York, a AJ Hinch de los Astros de Houston y a Jeff Luhnow, que fue el gerente, quien era el gerente general de los Astros de Houston. Muchas personas se han dado su parecer al respecto, rechazando en su gran mayoría esta situación,
incluso incriminando a los jugadores de los Astros de Houston por haber utilizado esta ventaja poco ética en este sentido. Y bueno, la situación ha llegado a tal punto. Eso ha abierto una caja de Pandora. Sí, claro. Y ha llegado a tal punto que hay intenciones de que el Congreso de los Estados Unidos, tomando en cuenta de que hubo una violación a la ética en un deporte organizado y muy seguido por los estadounidenses, pudiese estar interviniendo para investigar legalmente qué fue lo que pasó y dejar por sentado toda esta situación. Es decir, que no se quede solamente en los confines de MLB tal, y estaríamos hablando de algo similar a lo que ocurrió con el tema de los esteroides. Precisamente. Todo el mundo recuerda algunas respuestas famosas de un Rafael Palmeiro, por ejemplo, que a partir de ahí no ha vuelto a ser gente más nunca. Y aquí lo peligroso del asunto está en que MLB, por un tema de defender sus intereses, pudiese estar ocultando ciertas informaciones para que el lío no explote más allá. Que ahí entonces tendrían que hacer una investigación mucho más profunda, Claro. porque por ejemplo, como se ha mantenido en la MLB, se quedan algunos asuntos resguardados ahí que no se le dan publicidad para Claro. mantener Claro. el negocio como tal y los intereses del negocio. Claro. Ahora bien, si se va al Congreso, que ya tiene un aspecto estatal, Todo el mundo va a tener que federal, hablar claro. todo el mundo, y ahí van a tener entonces que explicar qué fue lo que sucedió. Claro. ¿Cómo fueron que sucedieron los hechos? ¿Por qué? Porque cuando vayan a ser llamados a declarar, ahí no pueden hablar mentiras, porque eso es Exacto. perjurio. Exactamente. Entonces, Y ¿qué? eso tiene consecuencias legales. ¿Por qué? Exacto. Porque si usted miente, una corte federal Va preso. va preso. Claro. Eso no es como en otros países que Claro. dicen Entonces, cosas que no son ciertas y pasa desapercibido, pero allá tiene consecuencias claro, jurídicas muy y fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo ha hablado básicamente del gerente general, de los managers, y se habla en general de los jugadores de los Astros de Houston, pero no especifican jugadores en sí. Lo hacen de manera genérica. De manera Simplemente se ha sacado, ha salido a colación lo que han sido suspendidos, lo que han sido despedidos, entre otras cosas. Exacto. Pero no los demás jugadores que posiblemente por omisión. Exacto. Y esa es una buena palabra, por omisión. Por omisión sabían, pero no informaron, Claro. no lo escalaron. Claro. Entonces, cuando le toque hablar, Van a tener que decir va a salir muchas todo. cosas. Va a salir Exacto, porque es que no hay forma. lo lindo, lo malo y lo Claro, feo. es que no hay forma de que esto se diera sin la participación de los jugadores. No hay forma, no hay manera. Se No hay podría manera. decir que había un entramado en relación a esos fraudes que no se sabe el nivel y el alcance y la estructura como tal. Exacto. Y Entonces, por ejemplo, si se investiga y se apertura una investigación profunda, van a comenzar desde el que recoge la bola hasta la alta dirección. y te digo una cosa también, el asunto puede extenderse más allá, porque recuerda que en este momento la ley federal estadounidense no prohíbe las apuestas. Sí, hay algunos estados que todavía no se han acoplado a lo que establece la legislación federal, pero ya en sí las apuestas no están prohibidas. Entonces, si se puede demostrar que en algún momento uno de esos partidos estuvo manipulado por esa situación, O alteró. exactamente, entonces pudiesen haber demandas judiciales contra los jugadores, contra el equipo,
contra la MLB y contra todo el mundo. Sí, porque por ejemplo, el equipo que perdió estaba ponderando la posibilidad de iniciar acciones en daño y perjuicio. Claro. Pero eso se quedará al interno. Claro. Ahora, si se va al Congreso y se destapa todo el entramado que existió con relación al robo de señas, a la parte sistemática, quiénes estaban involucrados, quiénes sabían, quiénes callaron por omisión. Entonces ahí... Claro, porque yo te puedo, por ejemplo... Las consecuencias van a ser nefastas. Pongo las apuestas como un ejemplo, porque yo me estoy viendo perjudicado. Yo tengo un ticket, el ticket decía, bueno, yo lo doy a menos de las 5 carreras y media, por ejemplo. Y resulta que en ese partido, en donde se puede demostrar que hubo manipulación, entonces yo puedo decir, no, espérate, pues yo perdí un dinero, entonces yo voy a demandar. Claro, porque yo tenía todo la probabilidad para ganar y como fue manipulado me causó un perjuicio. Exactamente. De que no recibí. Entonces también el Congreso va a determinar si MLB realmente sabía o no de esta situación y si había tomado las medidas de prevención realmente diligentes para que esto no ocurriese. Porque en el 2016 ya hubo una sanción relacionada con este tema. Sí, que lo habíamos mencionado aquí en el programa. Exacto, en contra de los Medias Rojas de Boston. Exactamente, Medias Rojas de Boston. Entonces, como tú bien manifiestas, ¿hasta dónde esta estructura que se creó, cuáles han sido las consecuencias? O sea, ¿entiendes? Claro. Se va a analizar todo eso. Y cómo se creó el sistema. Porque como tú bien dices, y también en los mismos portales han manifestado con relación a la seña, que sí puede ser de manera innata por el jugador, pero que tengan grabación, que tengan micrófono, claro, que tengan un monitor para que puedan enviar la señal del otro jugador. O claro, sea, ya es más sistemático. Claro. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar todo esto. Hoy se ha dado a conocer la información, aunque no ha salido la sentencia. La sentencia, según se comentaron algunos aspectos de la sentencia y exacto, la reclamación del atleta. Exacto. Respecto a su postura y lo que había decidido claro, la Corte. Estamos hablando del caso de Kris Bryant, que recordamos que en el 2015, año en el que él llega a Grandes Ligas, interpuso una demanda judicial contra los Cachorros de Chicago por supuesta manipulación del convenio laboral suscrito entre MLB y los dueños de equipo. Y la manipulación consiste, según Kris Bryant y su agente Scott Boras, es en la de no permitir que este jugador en su primer año de servicio durara más de 171 días en el equipo grande, con la finalidad de que el equipo se ahorrara un año de servicio y en vez de tener este muchacho 6 años de servicio con el equipo, necesariamente tenga que tener 7 para poder llegar a la agencia libre. Ciertamente esto pareciera una manipulación en sí de los equipos, porque el sistema de liga menor está establecido para desarrollar a los jugadores. Ya cuando el jugador se supone que está listo, entonces debe ser llevado a Grandes Ligas dependiendo de la necesidad que tenga el conjunto. Pero eso no fue lo que pasó con Kris Bryant, no fue lo que pasó con Vladimir Guerrero Jr. y con otros jugadores. Entonces, aparentemente, la Corte Federal ha fallado a favor de los Cachorros de Chicago. Aparentemente. Para poder analizar la sentencia, para poder analizar su contexto de manera íntegra, exactamente, para ver cuáles fueron los aspectos. Bueno, tú mencionaste uno en relación a la cantidad de partidos, el tiempo que en la práctica
tiene el jugador, o sea que se le suma un año para lo de la agencia libre. Y otro punto importante es meramente económico, porque no es lo mismo cuando tú estás en las menores que cuando claro. subes. Claro. Las condiciones económicas no son iguales. Entonces, por eso se mantiene dentro de esa esfera. Los equipos lo mantienen al atleta dentro de esa esfera ese año, para cuando ya esté en la agencia libre, por lo menos ya le brindó a esa liga ese rendimiento. Claro. Y un año más. Con menos dinero. Claro. Un año más implica un año de retardo en los años de arbitraje, valga la redundancia, claro, y un año de retardo para llegar a la agencia libre. Que serían 2 años. Exacto. Entonces, estamos hablando de un perjuicio real para el jugador, para el muchacho, y un beneficio económico real, tangible, para los dueños de equipo. Entonces, habrá que ver cuáles fueron los aspectos que evaluó el tribunal para fallar a favor de los cachorros. Ahora también es bueno destacar que el proceso de formación de un muchacho, de un pelotero, es complejo, porque muchas veces el jugador, defensivamente hablando, está listo, o a lo mejor ofensivamente hablando está listo, pero puede ser que coge de una parte. Y eso tú tienes que combinarlo con la disponibilidad en sí que tenga el equipo grande. Entonces, por eso no es tan fácil determinar cuándo un jugador está listo para llegar al equipo grande o no. Entiendo que sobre esa base se realiza una evaluación integral del atleta. Sí. Porque, por ejemplo, puede tener una buena ofensiva, pero cuando llegue el momento, a lo mejor no se desarrolle de manera correcta en cuanto a su rendimiento. Sí. Pudiese ser porque son proyecciones. Pero también esa decisión de determinar si el jugador está listo o no es del mismo equipo. Es decir, que no hay un componente externo que pueda decir realmente si el equipo tiene razón o no en mantener a un muchacho en liga menor o llevarlo al equipo grande. Y de tener a un externo en eso, entonces estaríamos armando un caos enorme en ese sentido. Sí, porque se van a analizar o se van a comentar cosas sobre ese jugador y sobre la misma liga. Exactamente. Además, ¿qué es lo que pasa cuando llegan al arbitraje? Que comienzan a salir informaciones, se puede decir, los trapos sucios. Exacto. Que se pudiesen resolver aspectos negativos que pudiesen resolverse al interno, pero por alguna disconformidad del atleta en relación a las condiciones económicas, toma la opción de irse por arbitraje. Exacto. Entonces, evidentemente, este tipo de cosas no es contemplado en ningún convenio colectivo. En ninguno, porque nadie apela a tener. Son aspectos de hecho o constitucionarios que se han hecho uso y costumbre. Claro, en el caso de MLB sí se utiliza la figura del arbitraje, pero para temas salariales. Exacto. Para más nada. En el caso de la NFL se utiliza el arbitraje para casos muy específicos, para temas muy específicos, pero no para todos los temas y mucho menos para evaluar el talento que se tiene tanto fuera como dentro del equipo. Sí, porque hay dos posturas. Desde el punto de vista de la liga, está haciendo una inversión en el atleta. Entonces, exacto. Inversión implica preparación, coach, alimentación, seguimiento, exacto, disciplina, son muchas responsabilidad. cosas. Entonces diría, bueno, a lo mejor el atleta entiende que está listo, pero el equipo difiere de su pensar porque le faltan algunos aspectos técnicos para pasar a la liga mayores. Correcto. Entonces es un asunto de percepción, un asunto de evaluación que debe tener la liga, que no lo conocemos. Pero vamos a ver qué repercusión puede tener esta sentencia, porque hay varios jugadores que siguieron esa misma línea. Siguieron esa misma línea y por ende las sentencias, supongo, deben ir en esa misma línea, pero también hay que ver cómo pudiese estar reaccionando el sindicato de jugadores y muy especialmente tomando en cuenta que debe venir también una renovación del acuerdo actual
Y entre posiblemente ellos. se recojan esos aspectos Exacto. que no están contemplados, que son situaciones de hecho, pero que se dan en la práctica. Entonces, Exacto. como posiblemente se llegue a una negociación o se aborde ese tema, se contemple de manera concreta en el convenio o se exija que se cambien las condiciones en el convenio. Correcto. Danetti, vámonos a la pausa. Ya cuando retornemos venimos con la parte final de este compendio legal y deportivo. Jurídico también. Ya en la parte final de este espacio, Fabricio, una noticia muy lamentable que ha marcado no solamente desde el punto de vista atlético, deportivo, sino a todos los fans y al mundo entero. Al mundo en sí. El accidente, el funesto accidente que tuvo esa estrella de La NBA. la NBA, Kobe Bryant, y que murió lastimosamente, no solamente él, sino su hija y 6 personas más. Sí. Y la verdad es que esta generación no había visto la muerte de una figura así de joven, con la trascendencia que tuvo, que tiene y que siempre tendrá Kobe Bryant, más el ingrediente de haber perdido a su hija, con la cual era muy cercano, la cual estaba preparando para que ella siguiera sus pasos en el Tenía mucho baloncesto. talento. Yo vi algunos videos Sí, en cuanto al juego y destreza. O sea que se perfilaba con las condiciones de su padre. claro que sí. Y otras personas, incluyendo una compañera de ella, su entrenador, la esposa del entrenador, en fin, una desgracia total en todo el sentido de la palabra. Pero acá hay que ver, no lo podemos hacer ahora, sino en otros programas, los aspectos legales de esta situación. La investigación que hay que hacer en relación al Exactamente. accidente, si se tomaron los protocolos del lugar. Que aparentemente, el helicóptero no tenía algunas herramientas necesarias para poder sobrevolar bajo las condiciones climáticas por las cuales iban a atravesar. Sí, eso es muy importante lo que señala. También que ese helicóptero era rentado. Sí, Entonces habría que ver de quién sería la responsabilidad. Si la compañía que lo rentaba había hecho la inspección, si el piloto había informado, si el piloto exacto. no había tomado en cuenta los protocolos. O sea, todo eso habría que analizarlo. Exacto. Y prácticamente todavía se siguen buscando cuerpos porque quedaron destruidos y esto es desgarrador, de verdad, Fabricio, muy desgarrador. Sí. Cuando yo vi la noticia yo quedé en shock, porque todo el mundo. un atleta 41 años, o sea, Sí, sí. se retiró relativamente joven. No, y unos tweets que le había mandado a LeBron James cuando había exacto. superado la meta. Que fue la noche anterior. Que fue la noche, o sea, él lloró porque ha demostrado mucha humildad y eso es un mensaje muy positivo en el aspecto de que las personas entienden que la humildad es sinónimo de pobreza. No. Y tiene que ver con la calidad humana, Claro. cómo tú te manejas como ser humano. Y él demostró, tanto, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha, la calidad humana que tenía, cómo se manejaba con su familia, cómo se manejaba con sus compañeros. Él le dio mucho apoyo a la Marodo cuando Sí. estuvo en coma, fue Sí. su apoyo, fue su bastón. Y era solidario con sus amigos, o sea, Sí, y eso ha quedado demostrado no solamente a través de su carrera, sino ahora, cuando muchos han dado testimonio de lo que él hizo, dijo en su momento para apoyarlos en un momento determinado. así es. Por ejemplo, Carmelo Anthony, que ha luchado para mantenerse en el baloncesto, escribió que el viernes en la noche Brian lo llamó simplemente para decirle que estaba orgulloso de él por lo que estaba haciendo esta temporada con los Pataneros de Portland,
¿Por qué Brian hizo eso? Porque Carmelo Anthony ya se veía fuera del baloncesto. Y la verdad es que es impresionante que Sí, este porque hombre... tuvo unas temporadas no muy buenas. No, y ya realmente yo era uno de los que entendía que ya no le quedaba más nada. Sin embargo, nos está callando la boca. No es una superestrella, claro que no, pero sí es un jugador promedio que puede todavía aportar a un equipo. Entonces, por eso Brian lo llamó y le dijo, me siento orgulloso de ti, hermano. Muy triste. Así es. Terminamos. Hemos terminado la jornada de hoy recordando que estamos todos los miércoles de 6 a 7 en Compendio Legal y Deportivo. Gracias a los que nos sintonizan por RPQ 1080 AM. Y la semana próxima, con Dios mediante, estaremos haciendo algunos cortos sobre todo lo concerniente a la Serie del Caribe. Correcto. Así que hasta la próxima. Con Dios.